dije a Moisés que leyera solo del 1 al 6, pero quiero de alguna manera que podamos el capítulo entero. Tiene muchas cosas, no vamos a poder abarcar todas, pero sí hay harta enseñanza en esto. Como decía Moisés, el Salmo 71 parece que fue escrito por una persona de edad. Fue escrito por una persona ya, a lo mejor no en sus últimos días, pero ya es una persona, ¿no es cierto?, que ya sentía el cansancio, que ya sentía los achaques, ¿no es cierto?, del paso de los años. Y uno creerá o uno pensará, pero a ver, yo puedo mirar aquí a Vanessa, puedo mirar aquí a sus preciosas niñitas, puedo mirar aquí a Jorge, a varios, ¿no es cierto? ¿Quién de aquí se considera ya una persona de edad? No, ya no levantemos las manos, no levantemos las manos, ¿ya? Pero la enseñanza de la Escritura nos lleva, ¿no es cierto?, a meditar que no necesariamente aquellos, ¿no es cierto?, que han alcanzado una edad larga, ya su tiempo está listo, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Voy a leer los versículos del 1 al 9 y después vamos a ir meditando en los demás. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres esperanza, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. No me deseches. Este es un versículo que realmente me emociona. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Vamos a leer hasta ahí, después vamos a seguir leyendo. Los judíos en la época del Nuevo Testamento habían estado bajo el dominio extranjero, ¿ya? Sufrieron persecución y por parte de aquellos que los gobernaban, ¿no es cierto? Como puede que empiece a ocurrir, ¿no es cierto? Voy a decirlo así, el día de mañana acá, en Chile. Hay muchas cosas que están cambiando, hay muchas cosas que están cambiando. Pero, aparte de eso, ellos sabían, ¿no es cierto?, que las Escrituras prometían un libertador, pero ellos se equivocaron en su apreciación. Ellos pensaron que iba a venir un rey, ¿no es cierto?, a salvarles físicamente, un guerrero, ¿no es cierto?, y ellos se afirmaron y confiaron en eso. Y se equivocaron, ¿no es cierto? Ellos se equivocaron, ¿no es cierto?, al interpretar aquella circunstancia que ellos estaban viviendo. Eso mismo nos puede ocurrir en el día de hoy. A todos podemos equivocarnos al interpretar las circunstancias por las cuales estamos viviendo el día de hoy, ¿ya? Primero, la nación de Israel
podía, ¿no es cierto?, podía creer, ¿no es cierto?, en ese Salvador prometido. Pero ellos erraron, ellos cerraron, ellos creyeron en alguien que los iba a liberar mediante la fuerza, mediante la guerra. Es por esa razón que hasta el día de hoy la mayoría de los judíos, ¿no es cierto?, sigue esperando al Mesías. Equivocados desde un comienzo, ¿no es cierto?, basados en una experiencia y en una circunstancia que ellos estaban esperando. Lo primero que el salmista nos dice aquí, y él reconoce que hay y que tenemos un libertador. Del Salmo 71, del versículo 1 al 8, el salmista, ¿no es cierto?, alude a este Salvador. Y parte, ¿no es cierto?, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Fíjense ustedes que uno de los problemas, no de las personas, ¿no es cierto?, que tienen edad, sino que de todos, uno de los problemas, ¿no es cierto?, que nosotros afrontamos es que si somos avergonzados de alguna manera, ¿no es cierto?, por nuestra equivocación, por nuestro pecado, que muchas veces se externaliza, ¿qué ocurre? Que las personas nos apuntan al tiro con el dedo y somos avergonzados. Eso ocurre, ¿no es cierto?, eso ocurre lamentablemente en todo el proceso de nuestra vida, ¿ya? Cuando pecamos, ¿no es cierto?, y somos apuntados con el dedo. ¿No eras tú cristiano? No, tú me dices que crees, pero ¿y qué pasó? Y empieza, ¿no es cierto?, empieza el aprovechamiento para poder meter el dedo donde nos duele y refregarnos en la cara lo que hicimos. Y lamentablemente eso ocurre y bueno, tenemos que ser humildes y decir, sí, me equivoqué, perdón. Es un proceso que no nos gusta. Cuando descubren, ¿no es cierto?, nuestro pecado, es un proceso que no nos gusta cuando hemos sido avergonzados, sobre todo por aquellos que no son creyentes. La primera recomendación que nos da el salmista es que debemos confiar en la protección de Dios. La primera recomendación es que debemos confiar en la protección de Dios. Y el salmista del versículo 1 al 8 nos da, conforme a su experiencia, nos da algunos tips, algunos ejemplos, ¿no es cierto?, en donde nosotros podemos afirmarnos. Voy a hacer algunas preguntas, quiero que ustedes las vayan analizando en sus mentes, pero sin levantar la mano ni sin contestar, solamente que vayamos meditando. Si conforme al salmista nosotros hemos sido sustentados desde el vientre de nuestra madre, ¿ya?, nosotros tenemos motivos para creer que en el momento de nuestra vejez el Señor nos va a abandonar. No tenemos motivos. El salmista está reconociendo desde el vientre de la madre, mucho antes, desde el momento de la concepción, Dios ya estaba, ¿no es cierto?, protegiendo a esa criatura. El salmista lo reconoce, ¿no es cierto?, y se aferra a eso, Dice, versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Si hay una persona que es llamada o acepta a Cristo ya en los años, ¿no es cierto?, de su vejez, esa persona va a decir, pues lo hemos escuchado, va a decir, tanto tiempo que perdí, pero nunca va a ser lo mismo porque esa persona no tiene experiencia anterior con Dios. Pero aquel que tiene experiencia desde su niñez con Dios, ha visto el cuidado, la protección que Dios le ha dado, puede, debe y tiene la responsabilidad de compartir esto. Dios ha sido conmigo desde mi
juventud y más atrás, desde mi niñez y más atrás, desde cuando recién fui formado, podemos compartir eso, podemos dar aliento nosotros. Hay personas adultas que dicen, fíjense ustedes, uno de los problemas de la vejez es que dice, yo ya terminé mi ministerio, no tengo nada más que hacer. Me cuesta caminar, me cuesta visitar, inclusive me siento inútil, ya no tengo nada más que hacer. Fíjense ustedes que en los tiempos antiguos, y aquí ustedes a lo mejor también concordarán conmigo, en los tiempos antiguos el llegar a la vejez era sinónimo de mucho respeto, de mucho respeto. Una persona con los años encima, ¿no es cierto?, sabia, era capaz, ¿no es cierto?, de dar consejo, de dar una palabra de aliento, porque él ya vivió los años, ¿no es cierto?, que la persona todavía no vive, la otra persona todavía no vive. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, la juventud o aquellos, ¿no es cierto?, que no son, ¿no es cierto?, ya de años, ¿no es cierto?, no escuchan, no están escuchando, ¿no es cierto?, la voz de las personas mayores. Eso no debe ocurrir, ¿no es cierto?, dentro del pueblo de Dios. ¿Ya? Como el salmista dice, he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. ¿Tiene usted, hermano, motivo para decir mi ministerio aquí en la vida terrenal terminó? ¿Tiene motivo para decir me siento inútil? ¿Tiene motivo para decir a lo mejor lo que yo puedo aportar ya no es necesario? Sigamos leyendo. Dice, sea llena, el versículo 8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Fíjense ustedes que muchos de nosotros tienen experiencia al respecto, ya sea con algún familiar o con alguien cercano. Las personas mayores, ¿qué es lo que les va ocurriendo? Y no quiero que esta meditación vaya exclusivamente a las personas de mayor edad, no, es para todos. Es para todos. La persona que tiene mayor edad empieza con sus dificultades para caminar, para moverse, muchas veces necesita de alguien para moverse. Fíjense ustedes, yo me he dado cuenta, sus amigos contemporáneos, Dios los empieza a llamar, empiezan a quedarse solitos. Eso es algo que solamente las personas con edad saben qué pasa por su cabeza. Pero eso debe enseñarnos a nosotros, nos debe decir, nos debe enseñar que debemos ser no solamente hermanos, ¿no es cierto?, y compartir nuestras enseñanzas, debemos comprender todas estas cosas. Debemos ser apoyo, debemos ser ayuda para aquellos, ¿no es cierto?, que a lo mejor, como decíamos en un comienzo, erróneamente, sacando una conclusión errónea por la circunstancia que se está viviendo, y ya empiezan a sacar una mala idea. Ya soy viejo, me parece que estoy molestando, creo que ya no le hago falta a nadie, necesito de alguien para poder moverme, ni siquiera puedo ir a comprar a la esquina. Esas son conclusiones, a lo mejor, que uno las ve, pero en el fondo son conclusiones erradas. Si bien es cierto, la vejez trae este tipo de cosas, pero Dios tiene planes, ¿no es cierto?, para los hermanos que que alcanzan, ¿no es cierto?, la vejez. No sabemos cómo Dios, ¿no es cierto?, nos tiene preparado el día de mañana para nosotros. No lo sabemos.
Es por eso que el tiempo oportuno de poder compartir experiencias es hoy. Es hoy. Fíjense ustedes que, por dar un simple ejemplo, ¿cuáles son los proyectos más cercanos de Elías y Vanessa? Criar a sus hijas. ¿Cuáles son los proyectos más cercanos, por ejemplo, de Jorge y Janet? ¿Cuál podrían ser? Terminar de dar educación, esos son proyectos. Y a ver, si yo digo, ya, su primera hija se fue, no creo equivocarme que ellos ya están pensando, va a llegar el momento en que nuestra segunda hija se va a ir, vamos a quedar solos. Es así. Y cada uno de nosotros está pasando por una etapa. Pero hermanos, no necesitamos, así como el salmista estaba reconociendo todo esto, nosotros no nos necesitamos unos a otros para compartirnos nuestras experiencias. Fíjense ustedes que yo no voy a hablar en política, no voy a hablar política, pero hay un candidato que lo único que quiere es modificar la iglesia. Lo único que quiere es modificar la iglesia. Que sea una iglesia abierta, que sea una iglesia que no discrimina, que sea una iglesia, a ver, ¿cómo poder decirlo? Liberal. Esa es la palabra, Moisés, gracias. Pero nosotros tenemos experiencia con Dios desde nuestra juventud. Vamos a dejar, ¿no es cierto?, que el mundo nos inculque y que el mundo le inculque a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, una enseñanza distinta. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 10. Porque mis enemigos han tratado de mí. Esta es la versión 909, ya por si acaso. Porque mis enemigos han tratado de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha dejado, perseguir y tomarle porque no hay quien le libre. Cuando nosotros manifestamos a veces nuestras inquietudes abiertamente y hacemos llegar a veces nuestras quejas, hacemos llegar nuestras incomodidades, siempre hay alguien que está escuchando y que no conoce a Dios. Y esa es la oportunidad perfecta para que el diablo se meta, tome y zarandee a esa persona, ¿no es cierto? Entonces pasamos, ¿no es cierto?, a sentirnos avergonzados. Oh, mire, esa persona no tiene quien lo vea. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Diciendo, Dios lo ha dejado, perseguir y tomarle porque no hay quien le libre. Oh Dios, el versículo 12 dice, oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude presto a mi socorro. Lo que está diciendo el salmista aquí, primero él está reconociendo, ¿no es cierto? Reconoció que Dios ha sido con él desde la concepción, en el vientre de su madre, en su juventud, en su adultez y ahora en su vejez. Ha sido refugio, ha sido su ayuda, ha sido su socorro, ha sido su esperanza. Una de las grandes diferencias que hay de aquellos que creen y aquellos que no creen, en que aquellos que creen tienen esperanza. Aquellos que creen tienen esperanza. No confundamos. Dios debe ser glorificado aún en el dolor que produce muchas veces llegar a una edad. Debe ser glorificado ahí. Y fíjense ustedes lo que yo estoy diciendo. Por eso que les dije en un comienzo que aquel, ¿no es cierto?, que predica debe predicar con autoridad. Yo necesito
ustedes para hallar consejo para mi vida. Yo tengo, al igual, ¿no es cierto?, todavía voy a lo mejor un pasito atrás de Jorge y Janet. Pero necesito de los consejos y la experiencia de ellos. Necesito de los consejos y de la experiencia de ustedes para poder sobrellevar mi camino. No necesito otro consejo, aparte, ¿no es cierto?, de la Escritura. Necesito el poder aprender de sus experiencias. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, es lo que el salmista está diciendo. ¿No es cierto? Él está reconociendo, está compartiendo esto. Este salmo es anónimo. No sabemos quién lo escribió. ¿No es cierto? Y sigue el salmo. Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo siempre, dice el salmista, mas yo siempre esperaré y añadiré sobre toda tu alabanza. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellos. ¿Qué estamos publicando? ¿Qué estamos publicando hacia aquellos que nos rodean, hacia aquellos que no son cristianos? ¿Qué es lo que estamos publicando? Fíjense ustedes que no es una opción el hecho de que podamos alabar a Dios. Es una bendita obligación el saber y reconocer de que Dios ha sido con nosotros desde todos los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Es una bendita obligación el hecho de reconocer de que Dios ha sido con nosotros. Va a llegar el momento en que vamos a alcanzar una edad determinada. Como el salmista dice, Señor, no me desampares en mi vejez, no me desampares. Él, a pesar de estar confiado de que Dios lo sustentó durante toda su vida, él dijo, Señor, no me desampares en mi vejez. Cada persona, cada uno de nosotros está en distintos momentos de nuestra etapa. Y aunque no lo queramos reconocer, siempre hay un temor. Siempre hay un temor. No nos olvidemos de que Cristo, cuando estuvo en el Getsemaní, en su oración, dijo, Señor, si es posible, pase de mí este vaso. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Nosotros los seres humanos estamos afectos a tener temor, a tener miedo. Pero otra gran diferencia hay entre los cristianos y los creyentes en que nos podemos socorrer unos a otros con nuestras experiencias. Los que tienen nietos, los que tienes hijos, no te preocupes. Si bien es cierto, tengo dolores, pero Dios ha estado conmigo desde mi juventud. Nunca es bueno el testimonio propio. Pero aún mi suegro, en la condición que está, postrado, él a mí me ha dado muchas lecciones. Con sus dolores, en el momento de su lucidez, él dice, gracias Señor por todas las bendiciones. Eso es lo que yo necesito. Si mi suegro puede, el Señor también lo hará conmigo, me va a sustentar. Eso es lo que yo necesito, ¿no es cierto? Y no necesito otra cosa que el sustento primero de Dios y el de mis hermanos en cada etapa. Oh Dios, me enseñaste desde mi mocedad, desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares.
hasta que denuncie tu brazo a la posteridad. ¿Qué significa? Tus valentías a todos los que han de venir. Fíjense ustedes el ministerio grande que tienen las personas mayores. Dice aquí, ellos tienen que denunciar, tienen que anunciar toda la obra de Dios, ¿no es cierto?, a todos los que le siguen. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, porque has hecho grandes cosas, oh Dios. El salmista reconoció al final de todas las maravillas, la única conclusión que dijo, oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú que me has sustentado tantas veces, todos los días de mi vida? ¿Quién como tú, oh Dios, que me sustentas aún en el dolor de mi cuerpo? Que me sustentas cuando ya no puedo caminar, que me sustentas cuando yo dependo de otro para moverme. ¿Quién como tú, oh Dios? Debemos reconocer esas cosas y compartirlas. El joven, podemos decirlo, no tiene por qué saber las circunstancias de la persona mayor, pero la persona mayor tiene la obligación de enseñar a la persona joven. Acuérdate, ahora Dios está contigo en tus estudios, te permite correr, te permite hacer esto, y así como es contigo ahora, va a ser contigo, te va a sustentar en el tiempo de tu vejez. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, el salmista le decía, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Fíjense ustedes la esperanza viva del salmista. Y no se trata solamente, el versículo dice, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. No se trata solamente de la resurrección. Todos creemos, ¿no es cierto?, que Dios, una vez que el Señor nos llame, después nos va, dice la Escritura, la promesa, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿No es cierto? No se trata solamente de ellos, de esa realidad, de esa esperanza viva de nosotros, sino que los adultos mayores tienen la experiencia de decir, he vivido muchas cosas, he vivido angustias y he visto muchas cosas, y de todas estas cosas Dios me ha sustentado y me ha librado. ¿Podemos decir, estoy molestando, estoy estorbando, ya no sirvo para nada? El salmista dice, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré yo a ti en el arpa, dice, oh Santo de Israel. Mis labios cantarán cuando a ti salmiare, y mi alma a la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Es cierto, y aquí no voy a aludir simplemente a las personas mayores. Es cierto, ¿no es cierto?, que las circunstancias de la vida a veces nos hacen quejarnos, nos hacen hablar. Y eso, obviamente, que nos tira para abajo. Y no es un consejo ni testimonio que nosotros debamos dar a quien, ¿no es cierto?, que sigue nuestros pasos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Fíjense, yo no conocí más allá a la Luchita, pero lo que me quedó aquí, apuesto que va a ser lo mismo que les quedó a ustedes. ¿Qué decía la Luchita cuando uno la saludaba? ¿Cómo está la Luchita? Para arriba la Luchita. Esas cosas alientan y no la queja.
no la queja, no el quejarse todo el día. El salmista reconoció esto, ¿no es cierto? Primero, confiar en la protección de Dios, pedirle al Señor que nos ayude. Dios es nuestra esperanza. ¿Nosotros manifestamos la esperanza que Dios nos da? ¿Cómo sabemos que Dios nos puede proteger? Vamos a decir, la Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice. Pero ¿tenemos experiencia nosotros en donde podamos decir que Dios nos protege? Hablemosle a Dios de otros. Hablemosle a Dios a los otros. Con nuestras palabras, con nuestro testimonio, con nuestras vivencias. Es lo que se nos está pidiendo. Dios es fiel. El salmista también reconoció que Dios es fiel y que Dios le iba a levantar. Así como lo hizo con Job, así lo va a hacer con nosotros. A lo mejor no vamos a alcanzar a toda la tremenda, ¿no es cierto?, situación que vivió Job, pero así Dios nos va a levantar. Dios nos enseña con las vivencias, con las circunstancias. Así Dios nos enseña, nos ayuda, nos corrige. ¿Cómo le responderemos? ¿Cómo le responderemos a Dios cuando recibamos su ayuda? ¿Cómo le vamos a responder a Dios cuando recibamos su ayuda? Dándole las gracias. Por todo. Por todo. Acordémonos de que no somos merecedores de nada. Somos indignos ante el Señor. Solo por la sangre de Cristo es que hemos sido reconciliados con Dios. Y Dios, a su vez, ¿no es cierto?, nos limpia, ¿no es cierto?, también de todo pecado y nos rescata, como el salmo que leyó Moisés, nos rescata del hoyo de nuestras vidas y nos levanta. No nos olvidemos de que aunque pasen los años, no nos olvidemos de aunque las canas empiecen a salir, siempre tenemos algo que hacer. No olvidemos de que nuestro ministerio acá en la tierra termina cuando el Señor cierre nuestros ojos. Ahí recién termina nuestro ministerio acá. Pero antes, recurramos al consejo de su palabra y recurramos, ¿no es cierto?, a la ayuda de la iglesia, a la ayuda de nuestros hermanos. Compartamos nuestras experiencias. Eso nos ayuda. El salmista decía, he visto muchas cosas, me has hecho pasar por angustias y por dolores. Pero de todo eso, el Señor me ha sustentado y me ha librado. Eso es lo que el Señor pide a su pueblo, ¿no es cierto? Que creamos en Él, que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar, aunque ya nuestras fuerzas se acaben, aunque nuestros ojos, nuestros párpados cuesten abrirse, Dios no nos va a desamparar y no seremos avergonzados. Hermanos, que el Señor les bendiga. Meditemos en estas cosas, meditemos en esto. Todos tenemos a lo mejor algún familiar, ¿no es cierto?, de edad. Meditemos en estas cosas. Veamos más allá, ¿no es cierto?, de lo que nuestros ojos puedan ver. Veamos lo que esa persona nos está enseñando, aún estando a lo mejor en la condición más dependiente. Que el Señor nos bendiga y les invito a que podamos dirigirnos a Dios en oración. Nuestro buen Dios y Padre Santo,